Buenos días, queridos hermanos en Cristo, la paz en el Señor. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite compartir su palabra cada día. Y esta semana hemos estado compartiendo enseñanzas sobre la obediencia. Y hemos visto pasajes muy interesantes sobre la obediencia, pero también la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Hoy vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a enfocar en dos pasajes referentes a la obediencia a la palabra de Dios. Nuestro primer pasaje está en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 40. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 40 dice la palabra de Dios: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Noten, hermanos, que aquí hay unas promesas hermosas, pero hay una condición. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando, para que te vaya bien, dice, a ti y a tus hijos después de ti. ¡Qué promesa más maravillosa! Y además dice, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Israel tenía la promesa de Dios, pero había una condición. Tenían que obedecer la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel seguía cumplidamente la palabra de Dios, prosperaban. No quiere decir que no tenían enfermedades o tristezas o problemas, pero como nación vivían mejor por recibir las bendiciones de Dios. Obtenían victorias y había paz en el pueblo de Israel. Y es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros andamos en obediencia a la palabra de Dios, nosotros recibimos bendiciones. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros vivimos mejor. Vivimos en paz y obtenemos victorias en los asuntos de la vida. El pueblo de Israel siempre tuvo estas maravillosas promesas, pero el pueblo de Israel continuamente se desviaba del cumplimiento de la palabra de Dios. Y no vamos a verlo ahora, pero podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el libro de los Jueces. Cada vez que el pueblo de Israel andaba cumplidamente en la palabra de Dios, el pueblo prosperaba. Había victorias, había alimentos, había paz y el enemigo se alejaba. Pero cuando ellos se volvían la espalda a Dios, en pos de dioses falsos, dando la espalda a la palabra de Dios, al mandato de Dios, venían derrotas, venían problemas y hasta caían en esclavitud nuevamente. Actualmente las promesas de la palabra de Dios, su presencia constante, su consuelo y los recursos para vivir se extienden a todos los creyentes. Pero debemos andar en obediencia a su palabra. Una sola condición, mis hermanos: andar en obediencia a la palabra de Dios, y todas esas bendiciones se hacen extensivas a todos nosotros. Enfrentamos pruebas, tenemos aflicciones, no hay duda. Jesús así lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero mis hermanos, si andamos en obediencia a la palabra de Dios, las calamidades y las situaciones difíciles que produce el pecado, podemos evitarlo.
Con tan solo andar en obediencia de la palabra de Dios, evitamos andar en estas calamidades. En el libro de Deuteronomio, el pasaje que vamos a ver enseguida, Deuteronomio 6 y versículos del 4 al 9, nos da otra enseñanza grandísima a todos nosotros. Dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto, hermanos, este pasaje no es más que un patrón que nos ayuda a relacionarnos con la palabra de Dios. Nos ayuda a aplicarla a nuestras vidas diarias. Amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, enseñarlos, dice aquí, a nuestra familia, a nuestros hijos, vivir cada día según la palabra de Dios y cumplirla. Destaca la importancia aquí también, en este pasaje, de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Enseñen la palabra y les enseñen a cumplir la palabra de Dios a sus hijos. Qué hermoso es esto. Una familia cristocéntrica que enseña a sus hijos a obedecer la palabra de Dios será una familia que andará con una vida abundante, que andará bendecida y que andará por el camino correcto en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer la palabra de Dios y enseñarla en su casa y en tu vida trae bendiciones. Qué interesante, hermano. No piense que estos pasajes son solo a Israel. La palabra de Dios que le hablaba Dios a Israel es la misma palabra de Dios, pero que hoy la tenemos escrita aún más obligatoriedad para nosotros, porque la tenemos escrita para que podamos leerla, meditarla, analizarla, aplicarla a nuestras vidas y cumplir los mandatos que Dios nos da. El mismo Señor Jesucristo también nos mandó a obedecer la palabra. Mire Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios allí: el que tiene mis mandamientos, Jesucristo hablando, y los guarda. Guardar, obedecer, cumplir, aplicar. Es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Cambie guardará por obedecerá. El que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es tremendo. Y yo ahora le pregunto a usted. Aquí dice Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará.
Nuestro Señor Jesucristo dijo que quien le sigue y lo ama, tenía que demostrarlo. Tenía que demostrarlo por la obediencia a su palabra. El amor a nuestro Señor Jesucristo es más que decirlo. Cualquiera puede decir yo amo a Jesucristo. Cualquiera puede decir yo amo a mi hermano. Pero amar a Cristo es mucho más que decirlo. Es un compromiso y es una conducta que inicia obedeciendo su palabra. Si en realidad, mi hermano, usted ama a Cristo, demuéstreselo. Demuéstreselo obedeciendo su palabra y cumpliéndola en su totalidad. Si usted obedece la palabra de Dios, usted va a demostrarle al mundo que usted ama al Señor Jesucristo. Su palabra es verdad. Su palabra es infalible. Su palabra es pura palabra de Dios. Es delicia para nuestras vidas. La palabra de Dios es fiel, es infalible y es eterna. Si nosotros andamos en obediencia a la palabra de Dios, podemos disfrutar de una vida abundante que Cristo nos ofrece. En ella encontraremos la verdad. Nos consuela, nos fortalece en las aflicciones y vivimos en total libertad cuando andamos cumpliendo la palabra de Dios. Mire el Salmo 119, 43. Salmo 119, 43 al 50, la belleza que nos habla sobre la palabra de Dios. Dice aquí, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en sus juicios espero. Mire 44, guardaré tu ley siempre. ¿Y qué significa guardaré tu ley siempre, hermano? Cambia la palabra ley por la palabra de Dios. Guardaré, obedeceré, aplicaré la palabra de Dios siempre en mi vida. Dice, para siempre y eternamente. Eso quiere decir hasta el final, cuando ella esté con Cristo. ¿Cuándo debo obedecer la palabra de Dios entonces, hermano? Siempre. Subráyalo en tu Biblia y no se te olvide. La palabra de Dios hay que obedecerla siempre. Dice aquí, eternamente. 45, y andaré en libertad. Obviamente que si andamos en obediencia a la palabra, andaremos en libertad. Dice, porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergüenzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La pregunta que yo te hago, ¿te regocijas hablando de la palabra de Dios? ¿Amas tú la palabra de Dios? Si tú amas la palabra y la cumples y la obedeces, amas a Cristo. 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Meditaré, analizaré tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En otras palabras, cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios, somos vivificados. Somos consolados por la palabra de Dios. Dice aquí que andamos en libertad y tenemos gozo y no nos avergonzamos y nos regocijamos cuando andamos en sus mandamientos. Hermanos, mediten esto.
Obedece la palabra de Dios para que andes en una vida abundante, llena de bendiciones y en una vida con propósito. No tan solo es leer la palabra, es leerla, pero obedecerla. Guárdala en tu corazón, como dice en Deuteronomio, guárdala en tu corazón y en los postes de tu frente. Guárdala en tu pensamiento. Enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero para enseñarla tienes que obedecerla primero, para que se la enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que son tus nietos. Guarda la palabra de Dios. Es delicia para nuestras vidas. No se te olvide, hermano. Ya deja la rutina de leer corriendo la palabra de Dios para cumplir con Dios. Léela, analízala, medítala, cúmplela y obedece en su totalidad la palabra de Dios. Y Dios te bendecirá cada día de tu vida. Que Dios te bendiga.